Sí, cuando hablamos de una red que es la interconexión de computadoras, cuando usted dice de compartir, se trata de información. Sí, tiene razón, se comparte información, pero en este caso, si tenemos una red de computadoras que están siendo conectadas y en ellas existe un recurso que están compartiendo. ¿Qué recurso podrían estar compartiendo estas computadoras? ¿Algún ejemplo de los recursos que podrían compartir? Como acceso a internet, no. Sí, ese podría ser uno. Un recurso que es común sería una impresora. En unas oficinas, más en las empresas, no van a encontrar una impresora por cada computadora que exista, sino que una impresora está conectada con varias máquinas a las cuales le provee este servicio. En cuanto entonces podemos decir que la impresora es el recurso y los servicios son los que ella nos proporciona a cada una de estas máquinas. Entonces no sé si hay duda con eso. No, está bien. Entonces en cuanto a tipos de redes, se distinguen distintos tipos. Pueden ser privadas, públicas, y se pueden caracterizar por su tamaño. En cuanto a cantidad de equipos, la velocidad de transferencia de datos, el alcance. Las redes privadas pertenecen a una misma organización. Generalmente se dice que existe cuatro categorías de redes. Tal vez en la investigación hayan encontrado más de cuatro, pero las más comunes o las que se conocen actualmente sería la red LAN, la red WAN y la red inalámbrica. También está la PAN, que ustedes la conocieron, que es la red personal. Pero ¿qué significa cada una de ellas? Por ejemplo, LAN significa red de área local. MAN es la red de área metropolitana. La WAN es la red de área extensa. Y la inalámbrica pues es red inalámbrica. Entonces vamos a definir cada una de ellas. Tenemos lo que es la red LAN, que es la de área local. Significa que está dentro de un área en específico, por eso se llama local. Solo se mantiene en un edificio, en una casa, en una oficina. Por eso se le llama red de área local, porque se mantiene en un solo sitio. Es un conjunto de equipos que pertenecen a la misma organización y están conectados dentro de un área geográfica, pequeña, mediante una red, generalmente con la misma tecnología. Puede ser a través de un cable o un componente físico como el cable eh, Ethernet, o ya sea de forma inalámbrica, pero como es red LAN, entonces se generaliza que es a través de cable utilizando Ethernet. Entonces, no sé si está claro que es una red de área local. Profe, una pregunta. Entonces, la red de área local siempre sería, digamos, una casa o algo así. Sí, la red de área local especifica que tiene que estar en el mismo sitio. No puede estar, por ejemplo, si usted tiene una casa y de ahí pasa la conexión hacia otra casa, ya no es una red local. Eso ya se convierte en otra red. ¿En qué red se convierte? Se convierte en la que viene ahorita, que es la red metropolitana. Una MAN conecta diversas máquinas o computadoras que estén cerca geográficamente. Esta puede ser alrededor de unos cuantos metros o kilómetros, un máximo de 50 kilómetros a una alta velocidad. Por lo tanto, permite nodos remotos que comuniquen como si fueran parte de la misma red de área local. Quiere decir que pareciera que están conectados localmente, pero lo que están siendo es conectados geográficamente.
Esto se podría dar como en un colegio, pero donde no exista solo un edificio, sino que en ese colegio existen varios edificios que están separados por cierta distancia. Entonces en cada edificio eh, tienen una red LAN que al ser conectadas entre otras o con otras podrían crear lo que es la red MAN. Se llama así porque está pertenece a un área metropolitana, es decir, puede considerarse que es una red que conecta a una ciudad, que puede conectar también a un campus estudiantil en este caso. Como les comentaba, puede ser un colegio que cuenta con varios edificios y alguna empresa que tenga ciertas sucursales en un área geográfica que no estén a más de 50 kilómetros. No sé si hay alguna duda con eso. No, está bien. Está bien, profe. Bien, ahora lo que es una red WAN. La red WAN significa que es una red de área extensa, es decir, que podemos conectarnos de cualquier punto del país o del mundo con otros dispositivos que estén conectados a la misma red. La red WAN más grande y más conocida que existe es el Internet. Entonces, esto sería una red WAN, que es la que se encuentra a grandes distancias geográficamente, conectando distintos dispositivos, ya sea computadoras, teléfonos, cualquier dispositivo que pueda agregarse a esta red pertenecería a esta red, que es WAN. En este caso es el Internet, que es la red más grande y conocida que existe hasta el momento. Entonces, continuando, tenemos lo que es la red inalámbrica. La red inalámbrica es con la que ya nos hemos familiarizado, que es conocida como el Wi-Fi, o también existen otra parte que puede ser inalámbrica como el Bluetooth, cosas como esas. El infrarrojo también podría ser una red inalámbrica que transmite datos a cierta distancia, pero la que tiene un poco más alcance sería el Wi-Fi. Entonces es la que permite conectar diversos nodos sin utilizar una conexión física, es decir, que no es necesario adaptarle o conectarle a algún cable, sino que la conexión se hace por ondas de radio. Entonces se puede establecer una comunicación con ondas electromagnéticas. Algunas de estas podría ser la WPAN, la WLAN, la WIMAN, la WIWAN y la WICAN. Estas serían las redes que se podrían crear de forma inalámbrica. Si se dan cuenta, acá tenemos la WIPAN, que es la red inalámbrica de área personal. Esta es la que encontramos en la investigación, que se conocía como PAN, que significaba red de área personal. En este caso, como se le agrega a la red inalámbrica, que es el Wi-Fi, se dice que es la WIPAN. Y también tenemos la LAN, que al agregar red inalámbrica a una LAN se convierte en WLAN. También tenemos la MAN, que al agregar red inalámbrica se convierte en WIMAN. Solo es de agregar la red inalámbrica a cada una de las que vimos anteriormente. Entonces ya no se pertenecen al tipo de red que comenté, sino que se convierte en otro tipo de red por incluir otro tipo de tecnología, como sería la red inalámbrica. No sé si tienen dudas con esto. Profe, hacer una pregunta, así como la red, la que se puede conectar de cualquier parte del mundo, ¿cómo sería así para conectar de forma inalámbrica, así como internet, igual cada uno, que no importa que se conecte a la computadora? Usted está hablando de la WAN.
que es la que acabamos de ver. Entonces, la WAN es la más extensa. Acá se conoce cuando ya usted no se conecta a través de un cable, sino que a través de Wi-Fi a Internet, se conoce como WAN, que sería esta de acá. Ya, ya, gracias, ahora sí. Bien, entonces, ajá. Mire, disculpe, así como dijo la pregunta que hizo Kevin, cuando yo investigué, de lo que investigué, a mí me pareció una que se llamaba GAN, que supuestamente es de área global. Esa no sería la respuesta a lo que dice. GAN, GAN o WAN. GAN, GAN, red de área Sí, global. podría ser la respuesta a lo que él preguntó. Gracias. No tenía toda la... Eh, entonces, continuando con lo que son redes, tenemos la topología de redes. Cuando hablamos de topología, se podría decir la forma en la que están conectados los dispositivos o terminales, en este caso computadoras, y la forma en que transmiten la información o datos, tomando en cuenta la conexión. No sé si alguno me puede comentar cuáles fueron los que encontró en cuanto a la topología. Entonces, en cuanto a topología, se pueden definir varios tipos. Tenemos la primera, que es la red bus. Se caracteriza por tener un único canal, que sería este de acá, el cual permite la comunicación entre varios terminales, como son estas computadoras, y se conectan, aparte de conectar solo computadoras, se pueden conectar otros dispositivos, pero la red solo lleva un único canal de comunicación, es decir, este de acá, que podría pasar en medio, y a ese mismo se van a conectar todas las demás. ¿Qué pasaría si, o mejor, comenten ustedes cuáles creen que serían las ventajas o desventajas de trabajar una red con este tipo de topología? Tal vez alguna desventaja sería que, o sea, como a veces, digamos, en el trabajo, que no permite el acceso a alguien, digamos. Ajá, pero eso ya se trabaja a través de seguridad. Pero acá de forma física, la ventaja sería que todas están siendo conectadas individualmente al canal de comunicación. Por lo que si se daña esta máquina, no importa porque las demás van a seguir conectadas. Pero una de las desventajas sería si el cable se daña en la parte de acá, puede que esta máquina quede incomunicada o estas tres queden incomunicadas si la información viene del lado izquierdo. Entonces estas máquinas ya no quedan conectadas, ya no pueden comunicarse con esta de acá. Entre ellas tal vez sí, pero de aquí para acá, para mandar información hacia la izquierda, ya no podrían. Igual si se rompe acá el cable, esta máquina no podría ser conectada con las demás. Entonces esa podría ser una de las desventajas. Al estar conectado de forma individual, si alguna terminal se daña, pues solo ella no va a estar conectada con las demás y las demás va a seguir funcionando. Pero el problema es que si se daña el canal de comunicación que ellas comparten, entonces ahí sí hay un problema porque no podrán conectarse con las otras que queden en el otro espacio donde todavía existe comunicación. Entonces, eso sería red en cuanto a topología bus. Luego tenemos la topología estrella.
la cual es conectar varios terminales relacionadas, conectadas directamente a un punto central. Todas las comunicaciones que se realizan serán necesariamente a través de este punto que está en el centro. Entonces, si yo quiero comunicarme con esta máquina a la que está acá, tengo que primero comunicarme al punto central, y el punto central mandará la información a esta máquina. ¿Cuál es la desventaja y ventaja que ven ustedes en este tipo de topología? Digamos que la desventaja en la parte central, que si se daña, o sea, de donde se está enviando el mensaje ya no recibe ningún tipo de información. Sí, es correcto, puede ser una desventaja. ¿Alguien más? Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que tomar en cuenta al momento de diseñar una topología de red. Tenemos que tomar en cuenta cómo van a estar siendo comunicadas, tomar en cuenta lo que son los pros y contras que va a traer esta conexión o este diseño para evitar inconvenientes más adelante. Luego tenemos otra topología que es la red anillo. En esta, cada máquina está conectada entre sí, lo cual permite la comunicación entre la primera a la siguiente y así sucesivamente hasta llegar a la última, que sigue siendo la primera. Entonces, acá la comunicación se realiza de una máquina entre otra. ¿Creen que existe alguna ventaja o desventaja en este tipo de topología? Tal vez si se daña una, las otras también dejan de funcionar correctamente, pienso yo. Sí, si se daña esta, la desventaja es la fluidez de información o la velocidad de transmisión. Por ejemplo, como la red siempre busca el acceso más rápido, entonces si se daña esta máquina y yo quiero comunicar esta con esta, el acceso más rápido era este. Pero se dañó esta máquina, ahora el acceso va a ser este. La rapidez que tenía va a cambiar, la velocidad ya no será la misma porque ahora va a tener que pasar por este terminal, luego el otro terminal y hasta llegar al terminal que se está indicando. Entonces esa podría ser una desventaja. Luego tenemos otra red que es de tipo Maya, una topología que es de tipo Maya, que es una red que conecta cada nodo con todos los nodos. Si se dan cuenta, esta está siendo conectada con esta, con esta y con esta. Y aquí, al pasar la comunicación para acá, tenemos conexión con esta, con esta, con esta y al de aquí para acá. Total que cada uno de los terminales, en este caso nodos, están siendo conectados. ¿Por qué se realiza este tipo de conexión? Para evitar quizá pérdida de información en cuanto a accidentes. Por ejemplo, si se daña este cable, ya no puedo comunicarme con esta máquina a través de este, pero puedo comunicarme a través de este terminal o pasando por este terminal hasta llegar a la comunicación que necesito con esta máquina. Se realiza este tipo de malla para evitar eso, para evitar errores de comunicación o problemas al momento de que algún que les dijera dispositivo de comunicación o algún material que permita la comunicación como serían los cables se dañaran o por ejemplo deja de funcionar esta terminal
y ya no permite ni siquiera la comunicación porque no enciende, entonces la tarjeta de red no funciona, no permite que esta máquina se conecte con esta. Entonces, por eso se realizan otro tipo de rutas, que podría ser esta de acá, o podría ser esta para acá, para arriba y para acá. Todo se va realizando a Eh, manera. Ajá. Profe, disculpe, solo una cuenta, se me quitó la imagen. Y también una pregunta, que si de forma física tiene algún límite para poder conectar dispositivos o no importaría. Todo depende de la capacidad que tengan los componentes que vaya a conectar. Por ejemplo, como las conexiones se hacen a través de dispositivos, más adelante viene la parte esa, que son para la comunicación, tipo estrella, sería un switch, el cual provee varios slots donde se puede conectar distintos terminales. En este tipo de conexión de red Maya depende del número de tarjetas que tenga cada uno de los terminales. En este caso, si se dan cuenta, esta de acá debe tener un mínimo de 4 tarjetas que conecta esta y esta. Son 4 tarjetas de red que tiene que tener esa máquina. Entonces, todo depende de los recursos que se tengan para poder conectar. No se puede establecer un límite. Sí, tal vez se podría considerar el tiempo de transmisión de datos o la pérdida de información en cuanto a tantos dispositivos conectados, pero no quiere decir que no podamos conectar varias máquinas a una red. No sé si ya aparece la imagen o todavía no. No, todavía no. Bien, voy a dejar de compartir y voy a presentar otra vez. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bien, entonces tenemos lo que es la topología de una red Maya. Luego tenemos una red árbol. En este caso tenemos como jerarquías donde se van distribuyendo la información. Puede ser que acá se trabaje lo que es cliente-servidor, donde tenemos cliente, que sería el principal, y nos esté proveyendo servicios a los distintos terminales que estén conectados a él. Si podemos leer lo que es la definición, tenemos que esta red de tipo árbol, desde una visión topológica, la conexión en árbol es parecida a una serie de redes en estrella, interconectados, salvo en que no tienen un nodo central. Quiere decir que acá se ve como que fuera una conexión en estrella, esta parte de acá o esta parte. Pero si se dan cuenta, no existe solo un nodo central, sino que hay 3 nodos que conectan distintas partes de la red. Tenemos esta parte y esta parte, luego esta parte. Entonces hay distintos nodos que no son centrales, pueden caracterizarse como centrales, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, acá sí podría ser central para estas 3 máquinas, pero deja de ser central al momento que se conecta otro nodo acá y otro nodo acá. Entonces, esta red de tipo árbol también permite la conexión con varias máquinas y no especialmente de una forma tipo estrella. No sé si tienen dudas con eso. Profe, Ajá. digamos que si algún nodo central llegaría a fallar, eh, como hay 3 nodos, ¿verdad? Si se hace esa topología, ¿será que siempre llegaría la conexión a donde estaba el nodo que no funciona, llegaría a las computadoras la información, ¿no? No. Por ejemplo, Ya pasa la información.
Vea, ve, acá, si se daña este nodo que está, se podría decir casi en el medio, toda la red queda incomunicada. No Ya. puede comunicarse con esta, ni tampoco con esta con esta tampoco. Lo único que podría estar siendo conectadas son estas tres en sí y estas tres en sí, pero comunicarse entre ellas ya no pueden porque se dañó el nodo, entonces no permite la comunicación. Pero habría una forma de, ¿cómo le dijera yo? Alimentar cada nodo por aparte. Eh, ¿Cómo así alimentar? No entiendo. Eh, ese es el central donde usted tiene ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces los dos al lado, si se molestara ese, eh, los otros sí seguirían funcionando, pero solo en su área, Ajá. ¿verdad? Sí, entiendo, mire, me lo voy a explicar. Si acá tenemos una red árbol, pero si yo lo que quiero es que si se daña este central, por decirlo así, esta con esta siga comunicada, entonces la red ya no se convierte en árbol, sino que se convierte en una red malla al momento de conectar este nodo con este, acá. Si conecto esto acá, entonces si se daña este, estas dos seguirán conectadas, pero esta terminal de arriba ya no. Pero ya no es una red árbol porque ya no lleva el orden hacia abajo, sino que está haciendo como una red, digámoslo que como red maya, aunque hasta cierto punto no, porque esta está siendo conectada con este, pero no va a estar conectada a cada una de las máquinas, por eso no es red maya, pero sí se podría trabajar ese tipo de conexión por obvia razón que se dañe esto, entonces tenemos la comunicación entre estas dos redes pequeñas que se aparecen acá. Eso se podría hacer. Bueno, sí, esa era mi pregunta. Bueno, entonces continuando tenemos la red mixta, que es la que acá estaba explicando un poco. Es donde se combinan varios tipos de red. Como les explicaba acá, al conectar esta con esta ya no sigue siendo árbol, sino que se convierte en otro tipo de red y ya se convierte en una red mixta que lo que trata es combinar las distintas topologías en una sola red. Por ejemplo, yo tengo una topología tipo anillo en una oficina, en otra oficina tengo una topología tipo bus, pero para conectar o que haya comunicación entre ellas voy a tener que realizar otro tipo de red. Entonces, al momento de unir todas estas topologías, se convierte en una red mixta, porque se están compartiendo distintos diseños o topologías de cómo están conectados las otras terminales. No sé si estamos bien hasta ahí. Sí, ahí estamos bien. Ahí Bueno, estamos bien, profe. entonces, continuando, tenemos los componentes de una red. Alguien que me pueda decir algunos componentes que considera que serían necesarios al momento de crear una red, no importa qué tipo de red sea. Si es inalámbrica, tal vez el Wi-Fi, el internet, o si es física, cables y los puertos y el nodo central. Ajá. Para una red necesitamos el servidor, que sería, bueno, no es necesariamente un servidor, pero si necesitamos servicios, ya sea servicio web, es decir, que en una máquina habrá un sistema que tiene una página web y lo queremos acceder desde otra máquina. Entonces, en este caso, supongamos la red más grande que es el Internet. El Internet en ciertos servidores aloja todo lo que nosotros podemos acceder, lo que son las páginas web, las aloja en cierto servidor. Entonces, en esta red existen servidores a los cuales nosotros consultamos la información. Pero si nosotros queremos crear una red de tipo local donde exista un servidor, entonces lo que tenemos que hacer es en una máquina, no necesariamente tiene que ser una máquina distinta, puede ser cualquier tipo de máquina a la que nosotros le vamos a asignar como servidor.
Y en esa máquina va a existir, como les comentaba, una página web a la que nosotros queremos acceder. Entonces lo que tenemos que hacer primero es realizar la conexión. La conexión de forma física a través de un cable o de forma inalámbrica a través de Wi-Fi. Entonces, al tener la conexión con esta máquina, ya tenemos que, al realizar las conexiones, se tiene que especificar con el protocolo TCP/IP cómo se va a hacer la conexión entre ellas, porque se le tiene que establecer una dirección IP a las máquinas para que puedan comunicarse. Entonces se realiza con esta dirección el enlace que va a tener la red. Entonces, si nosotros queremos ingresar a cierta máquina, tenemos que colocar la dirección IP que tiene esa máquina para poder llegar hacia ella, porque si estamos en una red hay varias máquinas conectadas, pero ¿cómo saber a qué máquina yo le quiero mandar la información? Entonces cada una tiene un identificador, en este caso el IP, a la cual le vamos a asignar los valores o los archivos que queremos enviar. Se lo vamos a mandar a cierta dirección para que los componentes de la red tengan conocimiento hacia qué punto debe de llegar la información que estamos enviando. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, no es en esta clase, pero sí lo vamos a ver quizá en la próxima. Cómo es que se configuran los terminales en cuanto a direcciones IP y cómo establecer la conexión entre IP. También vamos a ver lo que es el proceso que se realiza en cuanto a la transmisión de datos, qué es lo que pasa en esa transmisión, cómo los datos se envían, cómo se reciben en la otra terminal. Eso lo vamos a ver, pero hoy vamos a tratar de ser específicos con teoría y de tratar algunos ejemplos nada más de los tipos de conexión. Entonces, continuando con los componentes de una red, existe lo que les comentaba el servidor, los terminales, en este caso serían todos los dispositivos que estén conectados, y los medios de comunicación como lo serían los cables y todo lo demás. Entonces acá tenemos el servidor. ¿Qué es un servidor? Es el encargado de gestionar los recursos y la información compartida, pudiendo ser un servidor físico o un software, que es un sistema operativo de red. Cuando el servidor es de software, se refiere a un sistema operativo de red, Network Operation System, entonces que posibilita la comunicación entre equipos de una red. Su función es coordinar y manejar las actividades de los recursos del ordenador en una red. Como les decía, un servidor no es más que el encargado de compartir ciertos recursos con las distintas terminales o de proveer ciertos recursos o servicios a las terminales que están siendo conectadas a su red. Entonces eso sería un servidor. No sé si hay alguna duda con eso. No, perfecto, bien. Bueno. Bueno, entonces luego tenemos lo que es un terminal. ¿Qué es un terminal? Pues son todos los ordenadores o dispositivos que puedan estar conectados a la red. También reciben el nombre de nodo o estación de trabajo. Suelen realizar sus propias funciones y contactan con el servidor cuando lo necesitan, bien sea para recurrir el uso de alguno de los recursos compartidos, bien para trabajar con alguna información contenida en él. ¿A qué se refiere esta definición? Quiere decir que una terminal o un nodo o dispositivo, en este caso máquina o computadora, él puede realizar su función como computadora sin necesidad de estar conectado a la red. La red lo único que hace es permitir el compartir datos de una máquina a otra. Asimismo, le permite compartir un recurso. Por ejemplo, si en una red LAN existe solo una impresora, yo puedo trabajar en la máquina, pero cuando necesite
cuando necesite imprimir el archivo o algo que tenga mi máquina, voy a tener que utilizar la red. Voy a tener que utilizar el recurso que se encuentra en esa red, en este caso la impresora. Entonces un terminal es una máquina o cualquier dispositivo que esté conectado en la red, también es conocido como host. Entonces no quiere decir que deje de funcionar si no está siendo conectado a la red. Él va a cumplir con su función, que es, no sé, independientemente de qué dispositivo sea, va a cumplir su función. En este caso, si es una computadora, ustedes van a poder trabajar de forma normal en una computadora, pero van a utilizar o van a hacer uso de la red solo cuando quieran compartir alguna información con otras máquinas que estén conectadas a la red, o que quieran compartir o utilizar un recurso que está conectado a esa red. No sé si me expliqué con eso. Sí, profe. Bien, entonces continuando, tenemos lo que son los dispositivos de red. Un dispositivo es el que permite la conexión de todos los ordenadores de la red, dependiendo del tipo de red y el medio físico utilizado, unos protocolos u otros. Existen muchos dispositivos de red y elección de uno u otro depende del tipo de red, de la topología, de la funcionalidad, etc. Algunos de los más usados son los siguientes. Entonces los dispositivos de red serían los siguientes, los cuales permiten la conexión. En este caso sería el primero, una tarjeta de red, que es un dispositivo que conecta al ordenador u otro equipo con el medio físico, que sería el, el medio físico que permite la conexión a la tarjeta de red sería el cable. Ese es el medio físico. Es un tipo de tarjeta de expansión que proporciona un puerto para conectar el cable de red. Esto creo que ya lo conocemos. Creo que lo investigamos el bloque pasado o el antepasado. Entonces ya tenemos la definición de que es una tarjeta de red. Luego tenemos lo que es el concentrador de hub. Es un equipo que permite estructurar el cableado de las redes. La variedad de tipos y características de estos equipos es muy grande y actual, incluye funciones. Acá es donde se pueden conectar varias terminales, es lo que permite la conexión, para no tener que conectar varias tarjetas de red a una máquina. Entonces con este se conectan a él varias máquinas, permitiendo la comunicación. Luego tenemos el puente o bridge. Es un equipo que une dos redes actuando sobre los protocolos de bajo nivel, nivel de control, de acceso al medio. Los bridges producen las señales, con lo cual no se transmite ruido a través de ellos. Luego tenemos el enrutador, que es un dispositivo de interconexión de redes que actúa a nivel de los protocolos de red. Permite utilizar varios sistemas de interconexión, mejorando el rendimiento de la transmisión entre redes. Su funcionamiento es más lento que los bridges, pero su capacidad es mayor. Luego tenemos la pasarela o gateway. Se utiliza para interconectar redes con protocolos de arquitecturas completamente diferentes a todos los niveles de comunicación. Sin embargo, tiene poca velocidad de transmisión, ya que tiende que traducir las unidades de información. Luego tenemos el más común, que es el módem, que es un dispositivo que permite a los ordenadores comunicarse entre sí a través de líneas telefónicas, gracias a la modulación y demodulación de señales electrónicas que pueden ser procesadas. Los modems pueden ser externos o internos. Entonces estos serían los dispositivos que pueden o se pueden encontrar en una red. En cuanto a protocolos que se utilizan, lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos los protocolos de red. ¿Qué es un protocolo de red? Se utiliza en el contexto de la informática para nombrar a las normativas y a los criterios que fijan cómo deben comunicarse. Existen varios protocolos. Más adelante vamos a ver los más comunes, porque no los vamos a ver todos.
porque tampoco es un curso especialmente de redes, sino que es de reparación de computadoras. Entonces lo que se pretende es que tengan un conocimiento en cuanto a redes y puedan configurar alguna red pequeña. Entonces acá tenemos lo que son los protocolos de red, que lo único que hacen es especificarlos qué normas debe cumplir o qué criterios se deben cumplir para que las máquinas puedan comunicarse. Ahora tenemos los tipos de cableado para una red. La gran mayoría de las redes están conectadas por algún tipo de cable, como les comentaba. Solo las que son de tipo inalámbrica no utilizan cable, utilizan ondas de radio. Entonces, el medio con el que cuando nos conectamos, si es medio físico, va a ser un cable, el cual nos provee la transmisión y es por donde pasan todas las señales entre los equipos. Hay varios tipos y cantidades de cables que cumplen la necesidad de la red. Por ejemplo, no es el mismo cable que se utiliza en la intemperie como se podría utilizar en el interior de alguna red. Cuando digo interior me refiero a una red interna que esté colocada en una oficina. El material que utilizamos dentro de la oficina no es el mismo que se va a utilizar fuera de la oficina. Es decir, no es el mismo material que va a estar al aire libre, el material que va a recibir sol, que va a recibir lluvia. Entonces el material que está en la intemperie no es el mismo que va a estar en la parte de una red interna. Hay tipos de materiales que cumplen distintas funciones dependiendo de las necesidades que se tengan. Entonces los tipos de cables, tenemos el cable coaxial, ese la mayoría lo conocemos o al menos tenemos la idea porque es el que conecta o el que se conecta la mayoría de veces a los televisores. Es el que nos permite la señal a través de algún proveedor de cable. Entonces es el que nos proporciona la información a las televisiones, o lo pongo de ejemplo porque es el que comúnmente se utiliza para eso. Entonces tenemos el coaxial, que es un cable que consta de un núcleo de hilo de cobre, es decir, solo tiene un hilo rodeado por un aislante, un apantallamiento de metal trenzado y una cubierta externa. El término apantallamiento hace referencia al trenzado o malla de metal que rodea algunos tipos de cable. Hay dos tipos de cable coaxial: cable fino, T-net, y cable grueso, Tight-net. Entonces, si alguno de ustedes ya, por decirlo así, ha conectado un cable coaxial, ya pudo notar las diferencias que trae en cuanto a el aislamiento. No es como un cable normal de corriente que solo trae un aislante y ya. Este trae un aislante, luego trae el apantallamiento que se llama, como lo expliqué acá, recibe ese nombre por el trenzado que trae el, los, la parte de metal. Y de último tenemos otro tipo de aislante que recubre, que haga contacto esto con el hilo central. Entonces esto sería un cable coaxial. No sé si tienen dudas con eso. No, ahí está bien. Ahí está bien, profe. Bueno, luego tenemos el cable fino, que es el T-net. Si se dan cuenta, es muy delgado, creo que es el que más se comercializa. Luego tenemos el cable grueso, que igual sigue siendo coaxial. Luego tenemos el cable par trenzado. Este cable
A menudo se agrupa una serie de hilos de par trenzado y se encierra en un revestimiento protector que forma un cable. El trenzado elimina el ruido eléctrico de los pares adyacentes y de otras fuentes como motores, redes y transformadores. Hay dos tipos de cable trenzado apantallado cable y trenzado sin apantallar. Este, como lo podemos ver en la imagen, lo que hace es, como es par trenzado, solo vienen dos pares, es decir, que se trenzan en dos cada uno de los cables que vienen dentro de él. Luego tenemos el cable par trenzado apantallado. Vienen pares de cables. Este creo que comúnmente se conoce como UTP. No sé si si lo han escuchado mencionar o si lo han utilizado. Es el famoso UTP que trae, ¿cuántos colores trae o cuántas líneas trae? Trae 8 líneas. Tenemos el blanco naranja, luego tenemos el naranja, luego tenemos el blanco azul, el blanco verde, el blanco café y el café. Son estos cables que encontramos acá. Vienen por ese tipo de colores porque se establecen ciertas normas por esos colores. En cuanto a los conectores o la conexión que se realiza, los colores llevan un orden para poder realizar una buena transmisión de datos. Es decir, no es que realmente el color importe, sino que lo que importa es el orden para no conectar un cable en una posición no correcta. Por ejemplo, si yo tuviera un conector y acá conecto primero el azul, pero en la otra punta del cable conecto de último el azul, entonces ahí se pierde la transmisión de datos porque no están llegando la fluidez a los puntos que se necesitan. Es como que usted hiciera un puente de un lado a otro que no sea correcto, entonces se pierde la transmisión de datos. Es por eso que se establecieron ciertas normas que también las vamos a ver, que es la A y la B, en cuanto al orden de cómo se conectan los conectores, valga la redundancia, para permitir la transmisión de datos. Entonces, no sé si está claro con lo que es el cable UTP. Sí, profe, ahí está claro. Está bien, profe. Luego tenemos el cable par trenzado sin apantallar. Cuando dice sin apantallar, como les comentaba, el apantallamiento es este recubrimiento que trae acá. Acá no lo trae, es decir, solo viene eso y no trae nada más. Eso es el sin apantallar. Luego tenemos el cable de fibra óptica. Este permite que la transmisión sea mucho mejor, pero a diferencia de los demás cables, este no se transmite por señales de corriente o pulsos de corriente, sino que estos se, se comunican, o la transmisión a través de este tipo de cable es con pulsos de luz, no es con pulsos de corriente, sino que con pulsos de luz. Entonces, ¿qué es lo que existe en este cable? Para transmitir datos a velocidades muy altas y grandes capacidades, consta este cable de un cilindro de vidrio externamente delgado denominado núcleo, recubierto con una capa de vidrio concéntrica llamado revestimiento, y a veces son de plástico. Entonces, ¿qué es lo que permite la transmisión de la luz? Es el vidrio o el plástico que trae en la parte interna llamado núcleo. Este no trae un material conductor como lo es el cobre o algún otro material, sino que lo que trae es un núcleo de vidrio por el cual viajan los pulsos de luz, permitiendo la comunicación. No sé si hay dudas con eso. No, profe. Ahí está bien, profe.
No, profe, estamos bien. Entonces tenemos la transmisión inalámbrica, que son ondas de radio, son fáciles de generar, pueden viajar a distancias largas y penetrar edificios sin problemas. Son omnidireccionales, viajan en todas las direcciones, es decir, que no existe una sola dirección, no se va a ir de forma vertical ni de forma horizontal, sino que es omnidireccional. Es decir, que tampoco es bidireccional, que viaja hacia la izquierda y luego a la derecha, no. Esa viaja a toda dirección. Luego tenemos la transmisión de microondas por encima de los 100 megahercios. Las ondas viajan en línea recta, se pueden enfocar en un hoz estrecho, concentrar toda la energía en un hoz pequeño con una antena parabólica. Produce una señal más alta en relación con el ruido, pero las antenas transmisora y receptoras se deben alinear entre sí. Esta transmisión por microondas es la que comúnmente vemos en las torres de telefonía. Tiene que existir la antena transitoria y la receptora. No puede existir solo una. ¿Qué quiere decir esto? Que una genera o transmite la onda y la otra la recibe para mandarla hacia otro punto, pero tienen que estar de forma visible conectadas entre ellos para que no se pierda esta conexión, ya que la dirección es única para poder transmitir la información. Luego tenemos las ondas infrarrojas, que comúnmente las encontramos en LED infrarrojos. Un claro ejemplo es el control remoto a través de infrarrojo, que manda señales infrarrojas hacia cualquier dispositivo. Tiene un receptor infrarrojo que recibe, decodifica, el control codifica y el otro decodifica. Entonces eso sería un ejemplo de lo que es las ondas infrarrojas. No atraviesan lo sólido, es decir, que si usted con un control remoto quiere encender la tele que está del otro lado de la pared, no se puede, porque no viaja en forma de onda. No viaja en forma de ondas que son de radio o microondas, sino que es a través de una onda de luz. Luego tenemos la transmisión por ondas de luz. Ofrece un ancho de banda muy alto y un costo muy bajo, fácil de instalar y no requiere de licencia. Las desventajas es que los rayos láser no penetran la lluvia y niebla. Luego tenemos las redes inalámbricas, ya las había comentado anteriormente, facilitan la operación en donde la computadora no puede permanecer en un solo lugar. Las redes inalámbricas actuales ofrecen velocidades de hasta 2 megabytes por segundo. Esto sería lo que son redes inalámbricas, que se utiliza más cuando la máquina o el dispositivo no está en un mismo sitio, es decir, el teléfono ustedes no lo van a tener solo en un lugar, por eso no existe conexión cableada al teléfono, porque lo cargan de un lugar para otro. Igual una laptop portátil, que no la van a tener en un solo sitio, a no ser que trabajen solo ahí, pero si quieren trabajar en la sala, pues se la llevan para allá. Si quieren trabajar en la habitación, también se la llevan. Entonces no van a andar cargando el cable de arriba para abajo, entonces por eso se utiliza una red inalámbrica. No sé si hay dudas con eso hasta el momento. No, profe. Bien, entonces eso sería la presentación en cuanto a redes. Solo Está bien, bro. entrar acá. Los tipos ya lo vimos, que es una red LAN, una CAN, una WAN. Entonces las topologías también ya las vimos. La dirección de datos quizás no, pero luego vamos a ver lo que son las configuraciones. Y acá está lo que les mencionaba del orden de colocar los cables, pero eso lo vamos a ver en otra clase, porque creo que ya me pasé de tiempo. Entonces no sé si tienen dudas, las aclaramos de una vez. Si no, pues damos por terminada la clase del día de hoy. No, profe, ahí está bien. Ahí estamos bien, profe.
Bien, entonces yo digo que con eso culminamos la clase. No sé si ya revisaron, pero ya subí actividades para esta semana. Igual la próxima semana vamos a tener clase de preparación y de digital porque vamos a tratar el tema de microcontroladores y acá pues vamos a seguir con lo que es las redes, vamos a crear una pequeña topología, pero eso será la próxima semana. Entonces solo me gustaría que trabajaran las actividades que he subido y para los que no han mandado el informe pues espero que lo manden estos días. No fue así como yo hoy lo mandé. Ayer creo que hoy lo mandé. Bueno.